Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad expondremos nuestro trabajo sobre el tema de SME. Los integrantes: Chinchai Chunga Alison, Correa León Diana, la que les habla de Argenis Andrea, Torres Figueroa Carlos y Zuleta Olivia Sobri. Nosotros nos hemos enfocado en el proceso de la elaboración de panqueques, en el cual el video es, omitiendo el inicio, que es el saludo, la elaboración del proceso es de 17,56 minutos. Acá podemos observar en la siguiente diapositiva el proceso en velocidad rápida. Ya bueno, buenas tardes profesor, buenas tardes compañeros. El día de hoy, mi equipo y yo vamos a hacer panqueques. Bueno, empezamos primero buscando los ingredientes. La harina, luego los huevos, que es parte fundamental, aunque yo solo vamos a utilizar uno, es parte fundamental de eso. De ahí vamos a sacar la mantequilla, la leche, la mantequilla, la sacamos. Luego, ¿qué más? El plato donde vamos a mezclar los ingredientes, que es fundamental. Aquí, por ejemplo. Luego, como unidad de medición, nosotros vamos a utilizar una taza, así que vamos a buscar la taza. Una taza, que pues no hace cualquiera. Y si es que nosotros juntamos estos ingredientes de manera normal, o sea, sin ponerle nada más adicional a eso, va a salir insabor. Y eso se utiliza nada más para el tipo de comidas proteicas, cosas por el estilo. Así que nosotros le vamos a añadir un poco de azúcar para que se trate. Así que vamos a sacar el azúcar. Y ya, una vez que tenemos los ingredientes, vamos a proceder a mezclarlos. Primero, agarramos un huevo y lo abrimos así. Un huevo. De ahí, como hemos dicho, que queríamos que tenga un poco de sabor, vamos a utilizar una cuchara para poner azúcar. Ya. Ponemos 2 cucharadas de azúcar, no tan grandes ni tan pequeñas, tipo al ras. Ahí una y dos. ¿Ok? La cuchara es solo para medir el azúcar, porque de ahí la harina la vamos a meter con una taza. Y vamos a tener que mezclar con un tenedor, porque si no, pues, no, ¿verdad? Así que listo, lo mezclamos con el tenedor, el huevo y el azúcar hasta que sea uno solo, pues, ¿no? Para Y así tenemos todo el 8 proceso panqueques con una grandes, de vuelta duración de 2 minutos en cámara rápida. ratito. Ahí está un poco caliente, pero ya está muy caliente. Bueno, ahora en esta diapositiva podemos ver las 5 etapas de la metodología SMED aplicadas que aplicaremos en ese proceso. En la etapa uno, como podemos ver, se observa y se comprende el proceso del cómo se realiza actualmente. Aquí todavía no se diferencia la preparación interna de la externa. Simplemente se va a registrar todo el flujo para detectar desorden, movimientos innecesarios y tareas pues mal ubicadas. En la etapa 2, que ya identificamos y separamos las actividades, acá analizamos cuáles tareas son las internas, es decir, las que solo pueden hacerse cuando la máquina está en operación, y cuáles son externas, que pueden realizarse antes o después. Y esta separación nos permite ver dónde realmente se está generando los cuellos de botella. En la etapa 3, buscamos convertir la mayor cantidad posible de actividades internas en actividades externas. Significa adelantar trabajo. Por ejemplo, el preparar, medir o buscar los utensilios para la preparación del panqueque puede ser usado antes de usar el equipo principal. Esta conversión reduce mucho los tiempos muertos y la eficiencia. En la etapa 4, que es refinar todo el proceso, aquí optimizamos ya las actividades internas que quedaron, donde se simplifican movimientos, se mejoran herramientas y se organiza mejor el flujo, reduciendo los microtiempos. Y en la etapa 5, que es estandarizar el nuevo método, asegura que todo se realiza el proceso de la misma forma. Acá se evita lo que son retrocesos y se mantiene la eficiencia lograda. Mm, bien. Continuando con la exposición, iniciemos con lo que es la etapa uno, la fase uno, que en este caso es observar y comprender el proceso. Como mencionó mi compañera, no se diferencia la preparación interna de la externa, y lo que nos va a permitir es reconocer cuáles son las pérdidas ocultas, como búsqueda de utensilios, la falta de orden, movimientos innecesarios, y separar claramente de lo que agrega valor de lo que es soporte o desperdicio. En este caso, hemos realizado nuestro diagrama de análisis del proceso, en el cual hemos identificado 17 actividades, entre búsquedas, actividades, transportes, demoras, lo cual nos da un tiempo total de 1054 segundos,
lo cual equivalente en minutos viene a ser 17,56 minutos, y la distancia recorrida entre los transportes equivale a 15 metros del total. En esta etapa lo que se ha identificado es que el proceso actual presenta lo que son desórdenes, retrabajos y demoras que afectan directamente el tiempo total de preparación. Se ha identificado un total de 14 operaciones, 5 transportes y 2 demoras. Siguiente artículo. Bueno, ahora como parte de la fase 2, que es identificación y separación, en este caso, de las actividades externas versus las internas, en este caso se ha organizado las actividades y se han identificado qué tipo es, si es externa o es interna. En este caso la mayoría son externas, pero las internas en este caso vendrían a ser la actividad de calentar el sartén, de buscar el cucharón y de la cocción de panqueques. Esta separación lo que va a permitir es evidenciar que casi todo, bueno, en este caso casi todas las actividades eran externas, pero han estado mal ubicadas, ¿no? Se han visto actividades repetidas que en este caso tendrán interrupciones dentro del proceso interno de ejecución. Siguiente diapositiva. Ya, ahora en la fase 3 es la conversión de actividades internas a externas. A esto identificamos lo que es refinar operaciones internas y tenemos las actividades actuales como es la de guardar ingredientes que se muestra en el paso 15. Para ello, esta es interna tardía y la nueva clasificación va a ir hacia externa. Y la acción en SMED va a ser que se mueve antes de encender el sartén. Otra etapa es la de buscar cucharón, que es el paso 16, que es una actividad interna y se va igual a clasificación externa. En lo que se va a mejorar es que se deja listo antes de cocinar. También están las búsquedas repetidas de utensilios, que también es una actividad interna, externa mezclada, pero la vamos a convertir totalmente externa, en la que se agrupan en una sola búsqueda. Y por último está la corrección de mezcla, en donde se agrega más leche. También es una interna externa mezclada y la vamos a convertir externa, así se evita midiendo correctamente desde el inicio. Y con eso llegamos a la conclusión de que varias actividades internas fueron anticipadas como externas, reduciendo el tiempo en el que la sartén permanece encendida sin producir valor. Siguiente. Ya, luego está la fase 4, el refinar operaciones internas. En esta etapa se optimizaron todas las actividades que deben realizarse directamente con la sartén. Luego, el calentamiento de 110 segundos a 90 segundos gracias a un fuego estandarizado y a una sartén adecuada. Para el vertido de la mezcla se incorporó una jarra que permitió un flujo rápido y uniforme, evitando derrames y mejorando la velocidad del proceso. La cocción también fue optimizada mediante criterios claros como identificar el momento correcto por la aparición de burbujas en el panqueque, lo que dio lugar a una cocción más rápida y consistente. Con esas mejoras, las operaciones internas se volvieron más eficientes y controladas. Siguiente. Ya, luego hasta la fase 5, el estandarizar el nuevo método. Una vez implementadas las mejoras, se estableció un método estándar para asegurar que el proceso se ejecute siempre con claridad, orden y repetibilidad. Se empezó con un splice incompleto, reuniendo todos los ingredientes y utensilios desde el inicio para evitar interrupciones, se definir medidas exactas para asegurar uniformidad en cada preparación. Además, se ordenó guardar todos los ingredientes antes de iniciar la cocción para mantener la zona de trabajo despejada. Y finalmente se fijó una secuencia interna de pasos: el calentar, engrasar, verter, voltear y retirar, que guía todo el proceso de manera estable y eficiente. Siguiente. Bueno, Ya. ahora en esta diapositiva se presenta el diagrama nuevo, es decir, el proceso después de aplicar las mejoras SMET. A diferencia del diagrama inicial, aquí se puede ver que la mayoría de actividades externas fueron movidas al inicio, antes de encender la sartén. Esto incluye medir ingredientes, preparar utensilios, colocar el plato donde irán los panqueques y tener lista la jarra con la mezcla.
El proceso interno quedó mucho más limpio y ordenado, ya que ahora solo incluye las actividades que realmente requieren el uso del equipo principal: verter la mezcla, cocinar y voltear. También se redujeron las interrupciones. Ya no es necesario buscar utensilios durante la cocción ni ajustar materiales sobre la marcha. En resumen, este nuevo diagrama muestra un flujo más continuo, más corto y con menos desperdicio, lo cual evidencia que las etapas del SMED se aplicaron correctamente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora en la tabla comparativa muestra claramente el impacto de la metodología SMED en el tiempo total del proceso. En la primera columna podemos apreciar, porque aparece el tiempo del proceso inicial, donde se registraron actividades desordenadas, movimientos innecesarios, búsqueda de utensilios y demoras durante la cocción. En la segunda columna aparece el tiempo después de aplicar el SMED, donde ya se habían separado actividades, convertido internas en externas y refinado el método de trabajo. La comparación evidencia una reducción significativa del tiempo total, lo que demuestra que SMED es una herramienta muy efectiva para optimizar procesos, incluso en actividades domésticas, como la que es esta, una preparación sencilla de panqueques. Esta reducción se logra porque las actividades externas se adelantan y las actividades internas se simplifican, logrando un flujo más rápido, más ordenado y sin interrupciones. Siguiente diapositiva. Muchas gracias.